Una investigación de nuestro compañero Carlos Hidalgo. ¿A dónde apunta esta investigación? A un personaje que ha coincidido en varios puestos como funcionario con los hermanos Boluarte. Estamos hablando de Nicanor Boluarte y estamos hablando de la propia ahora presidenta Dina Boluarte, pero también cuando fue ministra. ¿Y hablamos de quién? De Walter Iberos Guevara, que es el actual viceministro de Justicia. Pero Carlos ha tenido acceso a un documento importante, más allá de algo que puede ser entendido como una coincidencia, pero evidentemente en política hay poca o ninguna coincidencia. Ha logrado un documento donde precisamente el personaje, es decir, estamos hablando del viceministro de Justicia actual, que ha trabajado, como hemos señalado, en distintos puestos con los hermanos Boluarte, en un momento determinado fue abogado de Nicanor Boluarte. Y el agraviado, ¿quién era? El Estado. ¿De qué se trata exactamente y cuál es la ruta de esta investigación? Carlos Hidalgo. Tengo la indicación expresa del señor ministro de Justicia de recabar la información, hacer una constatación en el campo, pero sobre todo hacer un monitoreo, reitero. El hombre en imágenes ocupa un importante cargo en un ministerio neurálgico en nuestro país y es el personaje central de la historia que contaremos a continuación. Se trata del actual viceministro de Justicia Walter Iberos Guevara, quien según estos documentos el año pasado fue abogado de Nicanor Boluarte, hermano del actual presidente de la República. La persona, el familiar a quien mencionaron, no trabaja para el Estado. Y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Usted ofició de abogado de él, ¿no? Sí. En ese mismo periodo de tiempo, Iberos Guevara era asesor de la Secretaría General del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que era encabezado por Dina Boluarte. Tengo entendido que usted tiene una relación de larga data con el señor Boluarte, ¿no? De larga data no, señor. Hay un respeto, hay una consideración hacia el profesional como abogado, él como abogado y yo como abogado. Muy agradecido, muy agradecido. Walter Iberos Guevara tiene 58 años, es abogado de profesión, además de tener un largo recorrido por entidades públicas desde el gobierno de Ollantaytamala. Desde entonces ha coincidido en más de una oportunidad con el hoy visible y solicitado Nicanor Boluarte y con su hermana Dina Boluarte, la actual presidenta de la República. Esta es una oportunidad, es una situación desagradable, es una oportunidad para que ustedes reformulen los proyectos sobre la base de las necesidades. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. El 17 de agosto del 2021, a un par de semanas del inicio del gobierno de Pedro Castillo y de la juramentación de Dina Boluarte como vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Iberos Guevara fue designado asesor de la Secretaría General de esa cartera. La resolución la firma la propia Boluarte. Iberos ocupó este cargo hasta diciembre del 2022 y en ese periodo de tiempo también ofició como abogado de Nicanor Boluarte, hermano de Dina. Tiene que haber una relación de confianza para que una persona lo contrate como abogado. Pero por supuesto, y yo se lo acabo de decir hace un momento. Se lo acabo de responder. Según estos documentos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, a los que Punto Final tuvo acceso, Iberos fue abogado de Nicanor Boluarte en una investigación que se abrió contra él en su calidad de gerente municipal de Comas, cargo que ocupó a lo largo del 2019, junto a otras autoridades como Raúl Díaz, entonces alcalde de ese distrito. Nicanor Boluarte fue comprendido en esta investigación fiscal en el 2020 y en el que el agraviado era el Estado, representado por la Procuraduría del Ministerio del Ambiente. Todo esto por la supuesta falta de supervisión y fiscalización de botaderos de residuos sólidos en Comas. En abril del 2022, y a solicitud de la propia Fiscalía, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte decidió archivar la investigación contra Boluarte y las demás autoridades implicadas. Y Walter Iberos, el hoy viceministro de Justicia, entonces apareció como su abogado.
Así figura en este documento en el que se le notifica que su defendido debía estar presente en la lectura de archivamiento. Resolución 1, Independencia, 21 de abril del año 2022. Advertir al abogado Walter Javier Iberos Guevara, defensor particular del imputado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, que es obligatoria su asistencia, bajo apercibimiento de sancionarlo de conformidad al artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso es aplicarle una multa ascendente a una unidad de referencia procesal. En todo momento, Iberos fue notificado en su calidad de abogado. Así lo demuestran estos correos enviados a todos los involucrados en la investigación ante los cambios de fecha de lectura del sobreseimiento. Primero en abril, luego en junio del 2022. De los documentos fluye que el señor, entonces funcionario asesor de la Secretaría de un ministerio, evidentemente era abogado y ejercía la defensa del imputado. ¿Qué hacía el asesor de la Secretaría General del Ministerio que regentaba la también vicepresidenta Dina Boluarte, defendiendo al hermano de ella en una investigación en la que el agraviado era el propio Estado? Para Cecilia Ruiz, abogada especialista en Derecho Administrativo y Asuntos Públicos, acá se presentan varias infracciones a las normas vigentes. Él debió declarar esto. La declaración jurada de intereses está regulada por sendas normas, está administrada y supervisada por la Contraloría General de la República. En consecuencia, debió detallar y debió declarar, ¿no? Desglosar esa parte. La normativa es bastante clara. Según la Ley 31.227, las autoridades y los servidores públicos, entre ellos los asesores, están obligados a declarar empleos, asesorías, consultorías y similares en los sectores público y privado, sea remunerado o no en el país o en el exterior. A pesar de que marcó sí en este ítem, Iberos nunca mencionó la defensa de Nicanor Boluarte en sus declaraciones juradas, presentadas por los importantes cargos que ha tenido en el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué puede pasar? Bueno, se tienen que iniciar los procesos disciplinarios en el ámbito de su institución, los procesos sancionadores en el ámbito de la Contraloría General de la República. Usted ofició de abogado de él, ¿no? Sí. Tiene que haber una relación de confianza para que una persona lo contrate como abogado. Pero por supuesto, y yo se lo acabo de decir hace un momento. Se lo acabo de responder. A pesar de habernos declarado esto cuando lo fuimos a buscar a su domicilio, le enviamos posteriormente una relación de preguntas para que nos contestara con mayor profundidad. Y esto fue lo que el viceministro Iberos nos respondió por WhatsApp. Sobre el caso de la Municipalidad de Comas, mi participación se limitó a una sola diligencia en sede fiscal y luego no tuve mayor participación ni conocimiento del tema. Ante nuestra insistencia, nos envió una nueva respuesta en la que señalaba que al tratarse de una investigación fiscal y no de un proceso judicial, no estaba obligado a consignar esta observación. La declaración jurada de intereses resulta aplicable únicamente para procesos judiciales. En el caso de investigaciones, a nivel del Ministerio Público, se podría consignar en dicha declaración en el rubro de observaciones, como un acto de transparencia. Por ello, resulta importante mencionar que el 4.1 de dicha norma no me obligaba a consignar dicha información. Como él mismo admite, no declaró esta información en ninguna de las declaraciones juradas presentadas entre el 2022 y el 2023, y eso nos lleva al Código de Ética de la Función Pública. En aras precisamente de la transparencia y la probidad, no debió informar de esta asesoría o representación, tratándose del hermano de la entonces ministra y vicepresidenta de la República. Estas situaciones tienen que ser declaradas para que un órgano tercero pueda deliberar si esto que estamos caracterizando, detallando, se encuentra en qué tipo de conflicto de interés. Que en estos casos son las oficinas de integridad que existen en cada ministerio. No solamente es el hermano de una ministra por aquellos días, sino que también por aquellos días era el hermano de la segunda vicepresidenta del país.
Ibero nos dijo en las respuestas que nos envió que no había incompatibilidad entre el cargo que tenía entonces en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y su función como abogado de Nicanor Boluarte. En agosto del 2021 me incorporé al MIDIS como asesor de la Secretaría General, precisando dos tipos de contratación, como CAS, Resolución Ministerial número 157-2021 MIDIS de agosto del 2021, y como PAC de abril del 2022 hasta noviembre del 2022. Es importante precisar que mi contrato PAC fue con el Ministerio de Economía para prestar servicios en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual no exige prestar labores en forma exclusiva y excluyente, pues literalmente es un contrato de locación de servicios, es decir, no hay vínculo laboral. No es cierto el hecho de decir que un contrato de esta naturaleza de profesionales altamente calificados es equivalente a un contrato de locación de servicios. Eso es errado. Justamente para estos profesionales altamente calificados, tienen funciones inherentes a la naturaleza de su función. Hay un reglamento de organización y funciones que les va a establecer taxativamente y expresamente distintas funciones de acuerdo a la naturaleza de su cargo. El caso es sui generis. Según la Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses, un funcionario público no puede ser abogado ni representar intereses privados en asuntos relacionados a los sectores en los que ha desempeñado servicios. Esta ley parecería no alcanzarlo, pero en una lectura política, este caso podría exponer la relación que Iberos ha tenido con los Boluarte a lo largo del tiempo, una relación que él se encarga de calificar de meramente profesional. Usted tiene una relación de larga data con el señor Boluarte, ¿no? De larga data no, señor. El señor Nicanor Boluarte lo conocí en el Ministerio de Trabajo. Lo conocí. Hemos coincidido en otras entidades como Sensico. De ahí nunca más. No hay otra entidad, no hay una relación de larga data. Hay un respeto, hay una consideración hacia el profesional como abogado, él como abogado y yo como abogado. Sí, hay una consideración. No niego, es una persona a quien yo respeto mucho como profesional y como persona. Iberos coincidió con Nicanor Boluarte en mayo del 2015 en el Ministerio de Trabajo, cuando entró a laborar en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. Entonces Boluarte era viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo durante la gestión de Daniel Maurate como ministro. En diciembre del 2016, Nicanor Boluarte fue designado gerente general de Sensico y 2 meses después, en febrero del 2017, Walter Iberos fue designado asesor legal de esa misma entidad. Cuando le preguntamos si en su designación tuvo que ver algo el hermano de la actual presidenta, esto fue lo que respondió el viceministro de Justicia. Mi designación como asesor legal fue por la Presidencia Ejecutiva de Sensico a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva número 15/2017 de febrero del 2017, a propuesta del Consejo Directivo en el cual no participa el gerente general. Años después, en agosto del 2021, y como ya hemos dicho, Iberos fue nombrado asesor de la Secretaría General del MIDIS, cuando Dina Boluarte fue ministra de esa cartera. Ha tenido un ascenso interesante en este gobierno. Tras su paso por el MIDIS y también, vale decirlo, tras ser abogado de Nicanor Boluarte, en diciembre del 2022, cuando Dina asume la presidencia de la República, fue designado director general de la Oficina de Asesoría Legal del Despacho Presidencial, donde también fue subsecretario general y asesor del gabinete técnico. Esta última función la ocupó hasta marzo de este año, cuando fue nombrado viceministro de Justicia. Le preguntamos si Nicanor Boluarte tuvo que ver algo en estas designaciones y esto fue lo que respondió. No tuvo que ver porque fui convocado por la Secretaría General del Despacho Presidencial, pues el entonces secretario general había laborado conmigo en el MIDIS y mi designación como viceministro de Justicia fue a propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos de aquel entonces, la misma que se efectuó vía resolución suprema. El actual viceministro de Justicia, Walter Iberos, y el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte laboraron en el Ministerio de Trabajo y en Sensico. Fue su abogado mientras era asesor del ministerio que dirigía a su hermana. Y cuando Dina asumió el máximo mando, Iberos ocupó puestos claves en Palacio de Gobierno. Buscamos sin éxito a Nicanor Boluarte. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Y él está en su total libertad de recibir, discúlpeme el término criollo, a quien se le pegue la gana.
Esto fue lo que dijo la presidenta esta semana respecto a la controversia desatada en torno al poder real que ostentaría su hermano. ¿Sabía ella que cuando ministra, su asesor defendió a su hermano Nicanor en una investigación fiscal? No obtuvimos respuesta, pero es fácil adivinar cuál sería. Pero creo que hay un error de percepción política de parte de la propia presidenta, porque el hermano y los familiares no se pueden reunir con quien se le pegue la gana cuando alguien está en el poder.